Hablar de este tema y ya en la mesa tenemos un nuevo integrante. Ya sabe usted que César Cravioto, ex senador del PRD, ahora ya es, será el próximo secretario de gobierno de la Ciudad de México. Entonces nos dijo que nos dejaba, pero ya tenemos relevo también aquí de lujo. Cuauhtémoc Ochoa, senador por parte de Morena. Cuau, bienvenido. ¿Qué tal? Quiero saludarlos a todos. Mucho gusto. Gracias. Mucho gusto, y usted ya los conoce muy bien, Miguel Ángel Mancera. Miguel, bienvenido. Gracias. Y Damián Gracias. Cepeda, también bienvenido. Gracias, amigo. Que no llegó, dicen. Aquí estamos. Dice que no llegó. Bueno, a ver, aquí varias cosas. Se da precisamente esta reforma al Poder Judicial en medio de dos polémicas, de dos senadores, de Miguel Ángel Yunes, que primero va el papá, después llega el hijo, que estaba muy gravemente enfermo, pero después se curó, y después el senador Barreda de Movimiento Ciudadano. ¿Hay o no legitimidad en este asunto? ¿Hubo presiones o no del gobierno? Mi querido Damián. A mí me parece una triple tragedia lo que está pasando en México. La primera y más grave no tiene que ver con los partidos ni nada, sino el hecho de que se haya aprobado esta reforma. Para mí es una reforma dañina, varias veces lo he dicho aquí. Claro que el sistema de justicia merece una mejora, pero esta reforma no solo no mejora, sino que daña la justicia en México. ¿Por qué? Porque lo único que hace es darle el control político a Morena de todos los nombramientos, de la permanencia, incluso la capacidad de correr a cualquier juez, magistrado y ministro de la Corte. Es decir, politiza al Poder Judicial, lo cual no te va a llevar a tener una mejor justicia. Entonces, primera tragedia. Segunda tragedia, el gobierno. Un gobierno de Morena que prometió ser distinto, que no solo no es distinto, sino que copió las peores prácticas del pasado. El uso político de la justicia es una de las prácticas más detestables del viejo sistema. Y esta reforma es una ironía, es una incongruencia. O sea, imagínate, sacar adelante una reforma que supuestamente va a mejorar la justicia, pero usarla doblando la justicia. O sea, sacarla en base a extorsión, en base a órdenes de aprehensión, me parece verdaderamente detestable. Y la tercera tragedia que veo es la crisis de la oposición. Y ahí sí hay que hacerse cargo, incluyendo mi partido, una crisis brutal en donde algunos de sus integrantes, ya sea por causa justificada o por inventos, pero tienen carpetas, los doblan y al final traicionaron al país por cubrirse ellos mismos. ¿Tres tragedias, Cuau? Mira, yo no coincido con Damián. La verdad es que 35 millones de votos avalan esta reforma. Nosotros venimos a defender aquí lo que hicimos en la agenda legislativa, lo que nosotros propusimos en campaña. Una reforma que se requiere, que el Poder Judicial requiere una reforma. Habrá diferentes puntos de vista de diferentes personalidades, pero lo de fondo es que el Poder Judicial tiene que ser reformado y tiene que buscar los mecanismos para que actúe de mejor manera, que exista menos corrupción, que los jueces y los ministros, los magistrados sean votados, porque si ya el Poder Ejecutivo y el Legislativo fue votado, pues también, ¿por qué no el Poder Judicial? Y tendrá que ser una reforma que se negociará, se platicará en las reglamentarias, y por qué no habrá cosas que mejorar. Y yo lo único que les digo a ambos es que esta reforma va a funcionar y va a ser en beneficio de los mexicanos. Miguel, 35 A mí me millones de parece que es votos. un enfoque muy importante el que hoy estamos viviendo, que además fue a manera de presagio lo que comentamos aquí, que ya no se iba a poder contar ni con el bloque de contención que tuvimos en la legislatura con Damián, en donde sí había debate, en donde construimos en ese tiempo Guardia Nacional, en donde construimos programas sociales de la mano, en donde se apoyaron muchas de las propuestas, que había esa coincidencia. Hoy es muy diferente, hoy hay unas mayorías que son mayorías totales, que son mayorías que toman decisiones de un solo bloque, y hay que estar claros que así va a ser, no solo en esta, diría yo, Paco, sino en todas las demás que vienen. Esto lo que vuelve a plantear y deja en la mesa es un nuevo augurio que se ve clarísimo hacia el frente, que es un cambio de orden constitucional. Es decir, México estará transitando hacia un cambio de orden constitucional. Hoy estarán discutiendo 12 artículos constitucionales, 12 artículos para el tema de Guardia Nacional. Se han modificado ya otros tantos de Poder Judicial, viene organismos autónomos, entonces estaremos transitando sobre todo esto. No hay una oposición que pueda hacer eso que era el bloque de contención,
La Suprema Corte tendrá una modificación que la alejará de lo que son los efectos de controversias, de acciones de inconstitucionalidad y de controles constitucionales que estaban planteados antes pues de esta modificación. Entonces, ese es el nuevo orden que se va a vivir. Yo veo un nuevo orden constitucional. Ahí hay una cosa interesante lo que estás diciendo, Miguel. Está cambiando la Constitución. ¿No debería entonces de haber un esfuerzo por tener una Constitución nueva? Porque esto ya es una cosa, digo, tú eres experto en ello, ¿no? Doctor en Derecho Constitucional. Ya de lo que estudié el día de hoy, pues es como haber leído El Principito y ahora estar leyendo a Javiera Hollander, ¿no? Ya es otra cosa. Es otra cosa absolutamente distinto. Esto que se va a cambiar, por ejemplo, que nosotros empezamos con una policía, que era una policía civil, una policía nacional, a este modelo que va, y que lo que te marca es que seguirá una estrategia, pero que cambiará en la esencia quiénes estarán a cargo de la seguridad pública. Se conserva el concepto de seguridad pública, pero se elimina la parte civil. Entonces veía yo los debates que estaban planteando organizaciones de derechos humanos muy connotadas, el propio alto comisionado de Naciones Unidas. Eso no se va a frenar, va para allá, y eso es una nueva realidad que va a vivir el país. A ver, dos cosas. Primero, claro que se requieren cambios en el país en los distintos temas, en seguridad pública, en justicia y demás, pero tiene que cuadrar el diagnóstico con la medicina, pues. Y el problema de esta reforma del Poder Judicial es que no arreglen nada lo mal que está el sistema de justicia en México. Ya he hablado de que en México tenemos 30 millones de delitos, pero el 90% no se denuncian, solo el 3.5 llega al juez. Pues ¿cómo vas a arreglar un problema si 90% de los delitos en el país no se denuncian? No hace sentido. ¿Qué tendrías que tener en materia de justicia? Tendrías que tener juicios más rápidos, por ejemplo. Entonces necesitas irte a oralidad. Tendrías que tener jueces más capacitados. Tendrías que tener justicia más barata. Entonces necesitas defensores públicos capacitados y suficientes. Necesitarías justicia digital, necesitarías justicia cívica. Nada de eso viene. Lo único que viene es cómo Morena se va a empoderar de los nombramientos de los jueces, porque la única manera que tú llegues a la boleta, no creas que vas a votar por el abogado más competente, no, vas a votar solo si la presidenta, que es de Morena, te propone, el Congreso, que es de Morena, te propone, y el Poder Judicial, que el año entrante va a ser completamente de Morena, te propone. Entonces, es una burla. Ahora, después de eso, ¿qué va a pasar ahorita? Y un poquito en la lógica de lo que está diciendo Miguel, si es una nueva realidad, ¿eh? Y aquí mi mensaje va para la oposición. No se han querido dar cuenta. No solo doblaron estos votos indebidamente y lograron esta dañina reforma al Poder Judicial. Ahí no acaba la tragedia. No, ya ahora tienen la supermayoría, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado, para aprobar la reforma que quieran. La que quieran, sin contrapesos. Pero no solo eso, sino lo que decía Miguel. Ya ahora no tienen el tercio la oposición para presentar ni siquiera una acción de inconstitucionalidad. No juntan las firmas. Entonces, ¿qué queda? La voz. Es lo único que queda, Paco. Entonces, tienen que ser voces fuertes, articuladas, congruentes, que hagamos toda una estrategia para convencer a la presidenta electa y a su círculo cercano de que es indebido esas reformas y siempre proponer una alternativa. A los senadores de Morena y sus aliados, de que hay un mejor México por delante si hacemos cosas positivas. Y 3, a la ciudadanía para hacer presión y lograr solo cambios que mejoren este país. Y de eso trata esta iniciativa del Poder Judicial, mejorar el Poder Judicial. Tú hablabas ahorita de tiempos, ¿no? Ya va a haber alguien que genere las condiciones para que si en un año no se resuelve un caso, van a ser sancionados. En el tema penal, en el tema fiscal. Del tema fiscal son 6 meses. Es el único, el único que lo mejoraron. Por ejemplo, hablabas tú, ¿a qué hora Morena va a ser? Pues antes de si eras amigo del gobernador o del presidente, son podría por ser ministro. De oposición hoy todos los cargos en el Poder Judicial Federal, todos. Por eso, pero antes tenías que ser o amigo del presidente, o amigo del gobernador, o amigo del juez. Hay 1,600 parientes de los jueces, de los ministros, de los magistrados. O sea, yo creo que aquí el tema de la fondo, reforma atiende ese? Es que eso es lo que debimos de haber compuesto. ¿Qué parte de la reforma atiende ese problema? Porque eso hicimos hace unos años en el Senado. ¿Una elección? Hicimos ¿Qué mejor que una elección en la que el pueblo decida quiénes son los que van a Tú vas a decidir quiénes son los candidatos, no el pueblo. El pueblo, Tú, Morena. El pueblo. Al final el pueblo es el que decidía. 36 millones de votos fueron los que hoy hay que construir mayorías. Lo que tenía que suceder, por ejemplo, para el trámite de los ministros, es que al final el Senado
es el que ratificaba el nombramiento, pues otra vez la representación popular Partidos políticos. buscaba que estuvieran los más capacitados o las más capacitadas. O amigos de los partidos políticos. políticos. Ahora vas a tener con los partidos políticos que hacer las propuestas, como decía Ahora, Daniel, y era ¿no? solo en ministros, ¿eh? En ministros. Jueces y magistrados se Carrera nombran judicial. por carrera judicial. Y los Eso es lo ministros correcto. escogían a los jueces, La los justicia jueces no a es los una cuestión de ministerios públicos. popularidad. ¿Sabes qué va a pasar? Que la patria potestad de unos niños la va a decidir un político. Que los alimentos de unos niños la va a decidir un político. No, claro, y eso no es correcto. Tampoco La se justicia trata no es un tema de que popularidad. comuniquemos Es un cosas que tema no de son darle, ciertas. eso es la verdad. La justicia es un Tu tema de verdad. darle la razón. Esa es tu verdad. No, es la verdad de la reforma. Pues nomás hay que leerla. Por eso ya hay que estudiarla también. Pues la Y conozco Pues tenemos, nos vamos a una pausa. Ya nos están contando 15-14, Miguel. Bueno, les agradecemos mucho, la verdad. Y dale la bienvenida, Saludarte Damián. otra vez. Ya Qué levantamos gusto, el dale la rating, nos bienvenida, tenemos Juan. que ir. Oye, Muchísimas yo voy a gracias. aprovechar a felicitar Pero a mi no hijo de sabemos su con cumpleaños. quién, ¿eh? Felicidades a su hijo.